Bienvenidos a Astronomía Descriptiva con Armando Causade. Y en esta ocasión les traigo un tema que me parece obligatorio, un tema de conversación para todo el mundo, que son los resultados del eclipse solar de 12 de agosto de 2026. De pronto no tengo que realizar ningún anuncio, así que vamos al meollo del asunto. Y comenzamos con la advertencia de rigor: nunca mire el sol. La ceguera causada por la luz solar es incurable. Y todas las fotografías que voy a presentar y observaciones que voy a describir se realizaron utilizando filtros solares profesionales para proteger la vista y eliminar cualquier posible riesgo. El eclipse pudo observarse de modo total en algunos lugares de Europa, pero no debemos olvidar que en algunos lugares de América del Norte se pudo observar como eclipse parcial. Y recibí un correo electrónico del amigo Steven, que me envió esta interesante película que muestra cómo la luna va consumiendo el sol durante un periodo de una hora, aproximadamente una hora que dura esta película. Y por supuesto el eclipse no es total, es un eclipse parcial que tendría aproximadamente como un 20%, o sea, quiero decir, un 20% del diámetro solar consumido por la luna en ese lugar, porque ese número va a variar según la localización que tenga cada persona. Y esta película nos sirve para ilustrar tres conceptos que yo considero importantes y tres conceptos que debemos comprender y aprender. Primero, la luna es lo más cercano que tenemos nosotros en el universo. La luna es lo más cercano que queda a la Tierra. Y la luna puede pasar frente al sol, que es lo que estamos observando aquí. Pero nunca ocurriría que la luna pueda pasar por detrás del sol. La luna nunca va a estar más retirada de nosotros que el sol. O sea que la vemos pasar por el frente, eso sería un eclipse solar, pero nunca pasaría por detrás. Eso es lo primero. Segundo, cuando vemos esta película parece casi que la luna estuviera tocando el sol y es una impresión, pero no ocurre así. El sol está 400 veces más retirado de la Tierra que la luna. El sol está mucho más alejado de nosotros que la luna, aunque la impresión que tenemos es como si la luna casi estuviera tocando el sol. Tercero, y esto sí que es un dato muy interesante y curioso. No solamente el Sol está 400 veces más alejado de nosotros que la Luna, sino que el Sol tiene un tamaño 400 veces mayor que la Luna. Me refiero al diámetro. 400 veces el diámetro de la Luna tiene el Sol. Y eso entonces ocasiona una interesante coincidencia cósmica. Y es lo que estamos viendo, que el disco de la luna en el cielo sostiene aproximadamente medio grado, el mismo tamaño que sostiene el disco solar en el cielo. Y eso es lo que hace posible que tengamos estos eclipses solares, que ambos tamaños de manera aparente y en nuestro cielo parecen coincidir. Muchas gracias, Steven, por autorizarme a usar estas fotografías. En la diapositiva anterior vimos lo que podemos observar desde la superficie de la Tierra. Aquí hay una perspectiva distinta. Si pudiéramos tomar una nave espacial, salir de la Tierra, volar al espacio y mirar desde afuera lo que está ocurriendo, veríamos un eclipse solar de esta manera. Claro, la ilustración no aparece a escala, ni en tamaños ni en distancias. Lo que quiero aquí mostrar solamente es la alineación para que se entienda el concepto. En los eclipses siempre hay una alineación perfecta, exacta, del Sol, la Luna y la Tierra. En el caso de los eclipses solares, es la Luna la que está metida en el medio. El Sol, por supuesto, siempre está en un extremo. Y en los eclipses solares, la Luna está metida en el medio y la Tierra en otro extremo. Vemos que la Luna deja caer una sombra sobre la Tierra. Y para ciertos lugares de la Tierra, lugares muy específicos de la Tierra donde toque esa sombra lunar, las personas que allí se encuentren pues van a tener oscuridad durante un periodo. Puede ser una oscuridad parcial por un par de horas y una oscuridad total durante un par de minutos. O sea que esta es la otra perspectiva, lo que se ve desde afuera.
También recibí comunicación de otro amigo, de Elliot Herman, que me escribió desde Zaragoza, España. Recibí un correo electrónico ayer tarde y hace como unas 24 horas, menos de 24 horas realmente. Y hemos seguido intercambiando un par de correos posterior a eso. Él me contó que está en Zaragoza, pudo observar el eclipse de manera exitosa, pudo tomar hermosas fotografías que ya mismo voy a compartir con ustedes. Me dijo que la observación la hizo en un lugar alejado de multitudes y accesible solo mediante vehículo todoterreno en el occidente de Aragón, aproximadamente a medio camino entre Zaragoza y Madrid. O sea que voy a hacer una narración de lo que se vería en el cielo, de lo que se observaría en un eclipse total solar, utilizando las fotografías que me envió el amigo Elliot y que muy gentilmente ha permitido que pueda utilizar y mostrar en esta presentación. ¿Por qué España? Bueno, en Puerto Rico consideramos España como la madre patria. Existen vínculos entre Puerto Rico y España que van más allá del idioma, y los puertorriqueños miramos con mucho interés todo lo que sucede en España. Por esa razón, causó mucho agrado para nosotros en Puerto Rico enterarnos que el eclipse pudo observarse en España bajo excelentes condiciones del tiempo. Bien, y entrando de lleno en el asunto. Esto es una vista hacia el medio de la totalidad tomada por Elliot Herman. Y podemos ver muchas cosas. Primero, la oscuridad durante un eclipse total solar no es completa. Sí es una oscuridad muy apreciable, pero no es completa. Sin embargo, la oscuridad es suficiente para que se puedan ver algunos astros en el cielo. De hecho, arriba a la izquierda vemos un punto brillante que es el planeta Venus. De hecho, se puede ver, porque la región de totalidad es una región muy pequeña sobre la superficie de la Tierra, unos pocos kilómetros realmente. Y podemos ver que a la distancia se ve más luz en el cielo. Eso lo que indica es que alguna persona que hubiera estado localizada a unos 20 o 30 kilómetros de distancia no va a tener la totalidad que aquí se está observando, ni va a tener el nivel de oscuridad que aquí se está observando. Aquí tenemos un detalle, una vista hacia el medio de la totalidad, que en ese lugar hubo una totalidad de aproximadamente 1 minuto y medio. En un caso máximo, no para este eclipse, en otros eclipses solares se podría tener una totalidad hasta 7 minutos, si acaso hasta 7 minutos y medio. Pero una totalidad de 1 minuto y medio es excelente, y según me dice Elliot, pues él lo pudo disfrutar a cabalidad. Bien, vamos a hacer un corto narrativo y vamos a recordar la película que mostré hace un par de minutos que nos envió el amigo Steven. Y realmente pues el comienzo de un eclipse es algo muy discreto. La primera mitad del eclipse, cuando la luna va empezando a consumir el sol, y hasta un 50% realmente no se nota nada apreciable, a menos que uno esté mirando el sol con un filtro solar y vea lo que está ocurriendo, pero para una persona desapercibida no va a notar nada. En un 50% estaríamos hablando como unos 40 minutos dentro del eclipse, y faltando unos 40 minutos para la totalidad, ahí es donde se empieza a notar un oscurecimiento muy leve que, de nuevo, para una persona desapercibida no va a notar absolutamente nada. A un 75%, que estamos hablando ya faltando como unos 20 minutos para la totalidad, ahí es donde el oscurecimiento ya se empieza a volver como algo obvio. Y el descenso en la temperatura comienza. Siempre se empieza a notar primero el descenso en luminosidad, como un 50%. Luego, como un 75%, el descenso en temperatura. Lamentablemente, no tuve la oportunidad de viajar a España para este eclipse, pero he podido observar otros eclipses, y lo que estoy explicando lo digo por experiencia propia. Y para ilustrar todo esto, pues estoy utilizando las fotografías que nos envió el amigo Elliot. A 75%
el oscurecimiento se empieza a volver obvio, se empieza a notar un leve descenso en la temperatura, y a 95%, que sería faltando como unos 4 minutos para la totalidad, ahí es donde todo el entorno empieza a cambiar de un modo dramático. El oscurecimiento a 95% ya es muy notable, y más aún, se observa que ese oscurecimiento avanza rápidamente, minuto a minuto y segundo a segundo. El oscurecimiento envuelve todo. A 95% ya el descenso de la temperatura es notable, puede ocasionar algunos vientos, según las circunstancias locales, podría sentirse una brisa. A 95%, como unos 4 minutos antes de la totalidad, algunos animales se van a dormir, otros animales podrían parecer desorientados. Y si es un lugar donde está uno acompañado por mucha gente, ya a 4 minutos y más aún 2 minutos antes y 1 minuto de la totalidad, si es un lugar concurrido, se va a escuchar el fragor de la multitud. Antes de pasar esta fotografía, vamos a mirar lo que ocurre los últimos 5 o 10 segundos antes del comienzo de la totalidad. La luna no es una esfera perfecta. La luna tiene montañas y tiene valles. Y en esos últimos segundos siempre se cuelan pequeños rayos de luz. Lo vemos aquí arriba a la izquierda en el borde del disco solar. Esos puntos brillantes de color amarillento son los últimos rayos de luz. Y este fue el comienzo de la totalidad. Y esos últimos rayos de luz que se cuelan por los valles de la luna es lo que se conoce como las perlas de Bailey. Directamente a la izquierda vemos entonces una protuberancia que vamos a hablar de eso. Y ya esto es una vista hacia el medio de la totalidad. Un detalle, me parece espectacular esta fotografía que envió el amigo Elliot. Se ve muy notable esta protuberancia a la izquierda de color rojizo, muy intenso. Esta protuberancia es lo que en inglés se conoce como un solar prominence, que en español no es una prominencia, es una protuberancia solar. Cuidado de no confundir las protuberancias con las erupciones solares, que es lo que también se conoce como una fulguración solar. Las erupciones solares son fenómenos distintos, cortos, de varios minutos, varias horas. Estas protuberancias son fenómenos más prolongados, de varios días o varias semanas. Aun si no hubiera eclipse, estas protuberancias se pueden observar telescópicamente utilizando filtros especiales, filtros de hidrógeno alfa que solamente dejan pasar un rango de luz muy estrecho, de luz roja. Pero durante los eclipses podemos, sin necesidad de esos instrumentos especiales, observar estas protuberancias, que no es la única. Si miramos arriba, hay una pequeña protuberancia alargada directamente arriba en el borde. A la derecha se observan también algunas pequeñas protuberancias rojizas. Por supuesto, la luna es ese disco negro de color muy oscuro que está en el medio. Esa es la luna tapando el sol. El sol está tapado completo. Y solamente vemos estas protuberancias que sobresalen y empezamos a ver la corona solar. Que aquí la vemos mejor. Esto es una vista hacia el medio de la totalidad que enfatiza un poco mejor la corona solar. La corona solar sería como la atmósfera del sol. Es esta envoltura de gas súper caliente, mucho más caliente que la corteza solar. La fotosfera solar tiene como unos 5700 Kelvin, caliente por supuesto. La corona solar tiene millones. Eso todavía no se entiende, se está entendiendo mejor, pero no perfectamente bien. ¿Por qué la temperatura tan alta de la corona solar? Es un tema de mucha investigación actualmente en la ciencia. Y bueno, aquí vemos la corona solar en todo su esplendor. Súper caliente, millones de Kelvin. Esto es gas hidrógeno ionizado. Y esta fotografía me pareció excelente. Ya terminando la totalidad, y recordemos que si el proceso de las fases parciales
de toda la entrada desde 0% hasta 99% podía durar quizá unos 70, 80 minutos, poco más de una hora. Pues recordemos que este proceso de la totalidad es corto. En este lugar y para este eclipse fue 1 minuto y medio. Y este ya fue el fin de la totalidad con el anillo de diamante que se puede mirar perfectamente. Se ve algo de la corona solar bastante disminuido. Todavía se ven algunas protuberancias en el borde solar. Y bueno, ya en este punto pues se produjo el retorno del sol después de terminada la totalidad. Por supuesto, a este momento nadie debía estar mirando el sol directamente. Todo el tiempo, todo el mundo debía estar usando un filtro solar porque ya esto es un anillo de diamante muy maximizado. Realmente ya aquí el sol ha comenzado a regresar. Ya terminó la totalidad en este momento. Y esta fue otra fotografía muy atractiva también que me pareció. Así que estoy muy agradecido nuevamente con Elliot, que me ha permitido pues mostrar estas fotografías para ilustrar el narrativo que quería compartir con ustedes. Bueno, antes de terminar, solamente les tomo un minuto adicional. Recordemos que esa misma noche, la noche del 12 al 13 de agosto, la noche del miércoles 12 de agosto de 2026 al jueves 13 de agosto de 2026, tuvo su máximo la lluvia de las Perseidas. Esta lluvia de meteoros que para muchos es la más importante del año. Y el amigo Steven nos envió esta hermosa fotografía que tomó hace unas pocas horas. Esto fue hoy 14 de agosto, muy temprano por la mañana. Esto tiene que haber sido antes de que saliera el sol. Y me encanta esta fotografía. Aquí se ve algo de la Vía Láctea. Arriba se ve la galaxia de Andrómeda. Abajo a la derecha el cúmulo de las Pléyades. Pero lo más interesante, se ve este pequeño rastro. A la derecha, esto es un meteoro de las Perseidas que fue captado por el lente fotográfico. Así que no tuve la oportunidad de observarla. De hecho, me levanté muy temprano ayer, jueves 13 de agosto, como a las 4 de la mañana, y estuve mirando el cielo como hasta las 4:15 de la mañana, por 15 minutos. Y tenía el cielo completamente despejado. Y otro elemento favorable, tampoco había luna. Muy bueno para observar meteoros. Pero en esos 15 minutos, con el mejor cielo despejado que he visto en días y sin luna, condiciones muy favorables, no pude ver ni un solo meteoro. Probablemente eso se debe a la tremenda contaminación lumínica que yo tengo aquí donde yo vivo. Y eso pues me dejó un poco triste. Yo esperaba ver algo. Pero me alegro de saber que y se han recibido ya pues informes de muchas personas en diversos lugares del mundo que pudieron exitosamente observar esta lluvia de meteoros. Bien, yo creo que esto es suficiente por hoy. Lo voy dejando con eso. Y antes de despedirme, les recuerdo que continúa disponible el libro Astronomía Descriptiva a través de la imprenta virtual blurb.com. También está disponible el libro A Puerto Rican in the South Pole, un puertorriqueño en el Polo Sur, también a través de la imprenta virtual blurb.com. Y bueno, si ya me han visto antes, pues saben que se publican conferencias pregrabadas el segundo viernes de cada mes. Regresaremos el mes próximo y con esto los dejo. Que tengan una feliz noche y un excelente fin de semana.